Y seguimos hablando sobre mitos, leyendas, tradiciones, cuentos. Qué bonita la que nos contó recién el embajador de México, pero tenemos otro país que también es extraordinariamente rico en nuestro continente. Se trata de nuestro vecino del sur, el Perú, y por ello agradecemos la presencia de Jean-Pierre Campos Maza. Él es encargado de los asuntos culturales y de prensa de la Embajada de Perú en el Ecuador. Bienvenido, Jean-Pierre, a este programa. Sabemos que él tiene una excelente trayectoria, graduado en la Universidad Nacional de San Marcos, con estudios en la Universidad de Southampton en los Estados Unidos y con diversas actividades en su trayectoria diplomática. Pero ahora vamos a dejar un poquito de lado lo diplomático. Claro, y pues nos va a decir usted, ¿qué son para usted las leyendas, los cuentos, las tradiciones? Bueno, para todo peruano que tiene la oportunidad de tener una aproximación con la cultura y con la literatura, las leyendas son parte esencial de su formación. Las leyendas en el Perú son enseñadas desde los colegios, incluso como parte de la instrucción regular que recibimos, para un poco explicar básicamente los orígenes de nuestras culturas, básicamente la cultura incaica o algunas culturas prehispánicas, ¿no? De tal manera que la mayoría de los estudiantes son familiarizados de manera directa en sus primeros años de formación con las leyendas y los cuentos, ¿no? Qué bien, eso indica que cuando a cualquier peruano le preguntemos o le digamos que nos cuente un cuento, una historia, una leyenda, pues lo va a tener fresco porque lo aprendió en la escuela, en el colegio. Efectivamente. No solamente en la familia, como en muchos casos se da, pues, ¿no? Que uno normalmente recoge esos mitos, esas tradiciones en la familia. Efectivamente, ya en la instrucción ya asociada primero a la historia, cuando intentamos entender el origen del Imperio Incaico o algunas de las culturas prehispánicas, o ya luego cuando aprendemos literatura en los primeros años, alrededor de los 11, 12 años, de una manera mucho más digamos, formal. más formal. Claro. Cuando estudiamos literatura ya revisamos un poco las tradiciones de Ricardo Palma, uno de los escritores famosísimo, claro. Escritor que más o menos a finales del siglo XIX e inicios del XX, sus tradiciones va a recoger en su literatura y en sus grandes obras los cuentos que efectivamente él recordaba de su casa, de su abuela, de sus tíos, de sus primos, y que se trasladaban de manera oral, y él las va a recoger finalmente con un libro, estableciéndole con un cierto tono picaresco e hilarante una final moraleja a todas y cada una de las tradiciones que él va recogiendo cuando niño, que después plasma en sus libros, ¿no? Efectivamente, Ricardo Palma es una de las figuras más respetadas de la literatura peruana y para nosotros los ecuatorianos además muy querido, primero por la proximidad a las relaciones, pero también porque fue uno de los pocos que visitó a Manuela Sáenz cuando ella estuvo en Paita, pues en su exilio, ¿no? Y cuando un poco ciertos sectores de la sociedad ecuatoriana, en este caso, la olvidaban, pero don Ricardo Palma la visita, ¿no? Eso indica para nosotros y tiene un nexo, un vínculo muy cariñoso. Ricardo Palma efectivamente tiene un libro de tradiciones y leyendas maravilloso. A nosotros nos gustaría que usted recuerde alguna de esas con la que se siente de alguna forma que le marcó o que le gustó sobremanera y que hasta el tiempo, hasta ahora, es para usted una base a lo mejor de apelación a moral, a sentimientos, ¿no? Bueno, hay dos tradiciones muy típicas de Ricardo Palma que yo recuerdo con aprecio. Una que está dedicada justamente, yo soy abogado, dedicada a los abogados. A los abogados. No siempre de buena fama. Sí, ¿no? Efectivamente. Sí. Justo Ricardo Palma las recoge de esa manera, de una manera no tan positiva, destacando un poco lo audaces que pueden ser los abogados a la hora de redactar documentos. Y hay otra que también me gustaría contar, que es referida un poco más bien a la relación entre la religión y el poder, ¿no? Pero, a ver, vamos con esas tradiciones de don Ricardo. De don Ricardo Palma. Don Ricardo, sí. Bueno, la primera es la conocida tradición de Don Dimas de la Tijereta. Don Dimas de la Tijereta, vamos a ponernos un poco en contexto, en estos dos casos, Ricardo Palma recoge historias concretas de la época virreinal, de la época colonial peruana. En este caso, Don Dimas de la Tijereta era un notario de la Real Audiencia limeña y este hombre termina en un hombre ya entrado en años y se enamora de una joven. De una joven que se llama Visitación. Esta joven evidentemente no responde a las atenciones de don Dimas, y don Dimas decide hacer un pacto con el diablo, justamente para conseguir el amor de Visitación. Sí. Y se aparece un enviado del diablo y el diablo le hace firmar un contrato y le dice: yo te voy a dar el amor de Visitación, pero me tienes que entregar tu alma, ¿no? Entonces don Dimas le dice: perfecto, no hay ningún problema,
yo te firmo el contrato para que me des el amor de situación, pero te hago la pequeña aclaración de que yo no tengo un alma, sino una pequeña alma, Sí. una almilla. Entonces, Como buen notario, ¿no? como buen notario le dice. Entonces don Dimas firma este contrato y le da, y el diablo le concede el amor de visitación. Cuando regresa de pronto surge un amor muy curioso de visitación hacia don Dimas, y don Dimas pues queda feliz y extasiado. Pasan muchos años de felicidad que ellos comparten juntos, y el diablo viene a cobrar el contrato, a exigir el contrato. Pero manda en realidad a uno de sus enviados, a uno de sus mensajeros, y le dice, bueno, pues ha llegado el momento de saldar las cuentas. Y el diablo le gusta saldar cuentas y es muy respetuoso de los contratos, como espero que usted también lo sea. Y el notario le dice, efectivamente, sí lo soy. Y llega el momento, le dice, voy a cumplir. Entonces se empieza a desvestir este notario, Dimas. Y el enviado, el mensajero del diablo, le dice, pero ¿a qué se refiere? Yo me vengo a llevar su alma, no me vengo a llevar su ropa. No, le dice, porque yo lo que tengo aquí le voy a entregar es mi almilla. La almilla es la conocida ropa interior que uno puede, la ropa interior que uno puede tener. Entonces lo que le entrega finalmente don Dimas es su camiseta y su ropa interior al enviado del diablo. Y es por eso y cumple con eso, ¿no? Y cumple con la entrega eso. de la almilla. Efectivamente. Qué curioso. Por eso cuidarse de los abogados, Sí, ¿no? sí, sí. ¿Y cuál es la otra historia? Tenemos todavía un par de minutos. Sí, la otra historia es la del campanero, la del virrey hereje y el campanero bellaco. Yeah. Cuenta la historia de Ricardo Palma, que el virrey conde de Alba de Liste, recorría pues las calles de Lima, y era tradición que el campanero de la iglesia principal tocara las campanas cuando el virrey pasaba con su carruaje, ¿no? En este caso particular, este campanero era un religioso relegado de su congregación, justamente porque sus superiores no habían visto cualidades en él, era dedicado al ocio, a la vagancia y al alcohol. En todo caso, y un día común y silvestre, el virrey pasa. Y el campanero no toca la campana, no hace sonar las campanas de la iglesia. El virrey, indignado, va y habla con el jefe de la congregación y le exige que lo azote, y que le dé y efectivamente le dan 40 azotes para castigarlo por no tocar las campanas en honor al virrey. Pero este virrey también tenía, digamos, algunas aventuras populares nocturnas. Y efectivamente se escapaba a veces de noche de palacio a visitar a alguna amiga. Y en venganza, el campanero, durante una noche, alrededor de la medianoche, va a ver el carruaje del virrey, y sabiendo que no debía hacerlo, va a tocar las campanadas con un grado de intensidad que va a despertar a casi toda la ciudad de Lima, ¿no? A que se enteren de lo que estaba haciendo el virrey. A que se enteren de lo que dice el virrey. Finalmente, pues el virrey le habla con él directamente y le dice que no le vuelva a hacer esto, y a cambio lo va a ayudar en todo caso para que vuelva a ser reincorporado y baje del campanario, ¿no? Y Ricardo Palma termina esta historia con una frase que es muy típica de todas sus tradiciones, ¿no? Que es, aquí hago punto y rubrico, sacando de esta conseja una linda moraleja, que no hay enemigo pequeño. Así es. Así. Qué interesante. Me ha encantado conversar con Jean-Pierre Campos. Ya habrá oportunidad en algún momento de que nos cuente qué está haciendo en el Ecuador y cómo la parte cultural entre nuestros pueblos es tan importante, con esa vecindad buena que tenemos, y que indudablemente hace que lo cultural robustezca cualquier tipo de relaciones. Gracias, Jean-Pierre. Muchas gracias. Por haber compartido con nosotros estas dos historias, estas dos leyendas de don Ricardo Palma. Regresamos con ustedes luego de una pausa.